Bienvenidos una vez más a su canal Gestión Tributaria. Es para mí un placer tenerlos de vuelta en su canal. En el día de hoy, amigos, hablaremos acerca de la liquidación de un contrato de trabajo. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los elementos que componen una liquidación de contrato de trabajo? Utilizaremos una planilla en Excel donde de una manera didáctica elaboraremos una liquidación de contrato a término fijo de un año. Aplicando todas las fórmulas y dejando como ejemplo una liquidación de una persona que se le acabó su contrato de trabajo según la fecha de finalización del mismo. Entonces, amigo, quiero invitarte a que te suscribas al canal si no lo has hecho, le des clic a la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones al momento de subir los videos. Semanalmente estoy subiendo material actualizado y de interés para ti, así que no te pierdas, por favor, dale clic a la campanita, suscríbete, comenta, algún comentario, si tienes algún tema en específico que quieres que te colabore haciendo un tutorial o explicándotelo, no dudes en dejar el comentario que yo a la mayor brevedad posible y con mucho gusto lo estaré desarrollando para ti. Entonces, amigos, no siendo más, entremos en materia. Cuando un contrato de trabajo termina por cualquier razón, el empleador deberá hacer una liquidación respectiva y pagar al trabajador la liquidación que resulte de esta liquidación. Por cualquier razón, la que sea, se termina un contrato de trabajo, una vinculación laboral con un empleador, el empleador está obligado a liquidar ese contrato de trabajo completamente. No importa las razones por las que se termina el contrato de trabajo, se debe liquidar las prestaciones sociales o se debe liquidar el contrato de trabajo y entregarle al trabajador su liquidación, la que resulte, si hay que pagar la indemnización, si hay que descontarle algún préstamo, si hay que cualquier cosa que haya que hacer, se debe hacer, pero no hay razón ninguna para no hacer o hacerle la liquidación de su contrato de trabajo. Entonces, ¿cuáles son las razones por las que se debe liquidar un contrato de trabajo? Primero, cuando el trabajador renuncia con justa o sin justa causa. El trabajador decide renunciar a su trabajo y este pasa su carta de renuncia. En ese caso, el empleador debe, independientemente de que fue con justa o sin justa causa, debe de liquidarle su contrato de trabajo. Segundo, cuando el empleador decide despedir al trabajador con o sin justa causa. O sea, y aquí es lo contrario. Ya no es el trabajador quien renuncia, sino el empleador decide despedir al trabajador, ya sea con justa o sin justa causa, entonces se debe hacer una liquidación del contrato de trabajo. Cuando el contrato termina por mutuo acuerdo, las dos, tanto el trabajador como el empleador se ponen de acuerdo para dejar el contrato de trabajo finalizado. Cuando finaliza el término de duración del contrato de trabajo a término fijo. O sea, el contrato ya finalizaba el 31 de diciembre, ahí finalizó el contrato de trabajo, se le debe hacer su liquidación liquidación del contrato a 31 de diciembre del respectivo año, hasta cuando el empleador dejó de trabajar. ¿Cuáles conceptos componen esa liquidación del contrato de trabajo? Se le debe liquidar los salarios dejados de pagar. Si tú a la fecha de que se terminó el contrato de trabajo le debes salarios, debes incluírselo en su liquidación y pagárselo.
las prestaciones sociales a las que haya lugar, ¿cierto? Como son primas, vacaciones, cesantía, intereses de cesantías y demás. Vacaciones a compensar. Si tienes algunas vacaciones que no se las has compensado, debes incluirlas en la liquidación. Aportes para fiscales, aportes a seguridad social y indemnizaciones si es el caso. Si al momento de despedirlo, el empleador es sujeto a indemnizar al empleador por alguna razón, hay que incluirla en el contrato de trabajo. Es obligación del empleador hacerlo. Teniendo claro estos conceptos, teniendo claro estos puntos, vamos a proceder a hacer una liquidación del contrato de trabajo a término fijo 1 año. Nos vamos a apoyar en una planilla en Excel y vamos a elaborar y vamos a hacerla hasta liquidando todas las prestaciones sociales que dio a lugar esa liquidación del contrato. Entonces, miremos la planilla en Excel para hacer el ejercicio. Bueno, esta es la planilla en Excel que vamos a utilizar para hacer la respectiva liquidación del contrato de trabajo que les voy a explicar. Esta planilla en Excel es una planilla muy didáctica, excelente planilla que nos va a servir para poder liquidar de una manera rápida y sistemática la liquidación del contrato de un trabajo. Quédate hasta el final del video para que te lleves como regalo el enlace para poder descargar esta planilla y la uses en tu quehacer diario de tu profesión, ¿cierto? Inclusive muy útil para las personas que están estudiando, pues en algún momento van a ver este tema y van a poder practicar todas las liquidaciones de cualquier tipo de contrato de trabajo. Es una planilla bastante didáctica, puesto que solamente vamos a colocar las variables que tiene la liquidación para poder liquidar, como por ejemplo la fecha de retiro, la fecha de ingreso, el nombre del empleado, la cédula, el cargo, el motivo por el cual se liquidó el empleador, el nombre de la empresa, el NID, el tipo de contrato, su salario, si tenía auxilio de transporte o no, acumulado de horas extras si las tenía, y vamos a liquidar pues de lo que corresponde a cesantías, intereses de cesantías, primas y vacaciones si da a lugar, ¿cierto? Entonces es una planilla bastante didáctica, como les venía diciendo, donde vamos a liquidar como por ejemplo esta persona que tenía un contrato de trabajo a término fijo. Vamos a mirar el enunciado. Esta parte de aquí de la planilla se las voy a dejar en blanco, la utilicé en el momento porque para colocar el ejemplo, pero a las personas que están interesadas o que estén interesadas en la planilla, esa partecita se le va a ir en blanco, ¿cierto? Entonces, para que sepan. El ejercicio dice, el día 31 de julio de 2020, el señor Carlos Pérez, con cédula de ciudadanía 72-158-125, pasa su carta de renuncia voluntaria, el cual desempeñaba el cargo de oficios válidos, con un salario fijo mensual de 1.500.000 más 180.000 pesos de auxilio de transporte. El señor Carlos Pérez laboraba en la empresa desde el 1 de enero del 2020. O sea, vamos a liquidar el contrato de trabajo desde el 31 de julio hasta el 1 de enero del 2020, o al revés, desde el 1 de enero del 2020 hasta el 31 de julio, que fue que el señor dejó de laborar en la empresa, porque él voluntariamente pasa su carta de renuncia. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la planilla? En la planilla podemos colocar el nombre de la empresa. O sea, debemos colocar por presentación el nombre de la empresa. Entonces, hagamos cargo que la empresa se llama Compañía ABC Limitada. Ahí está. NI 802 025
785. Liquidación del contrato, ahí no te lo va a dejar cambiar porque hay, ahora te explico, hay celdas que están protegidas para que no se modifiquen ni las fórmulas, no se modifique nada y sea más seguro el momento de liquidar y te dé confianza al momento de que te dé el valor para cancelarle a empleado. Tipo de contrato, ahí vamos a colocar el tipo de contrato que tenía el empleado en ese momento. Entonces aquí dice que su contrato era a término fijo a un año. Entonces, contrato, término fijo a un año. Ahí ya terminamos la cabecera de la liquidación. El nombre del empleado. Dice que el señor se llama Carlos Pérez. Esa es la información que nos dan. La cédula 72 158 125. ¿Qué cargo tenía el señor? Oficios varios. ¿Y cuál es el motivo del retiro? Voluntario. Esto es importante tenerlo porque esta es la prueba a que el señor se retiró voluntariamente y que la liquidación se hizo en base a esa situación, ¿cierto? Obviamente esto tiene que estar soportado con la carta que el señor pase para que nos quede como prueba si es necesario. Entonces, ¿qué otra cosa debemos ingresar en la planilla? En la hoja de Excel nos pide aquí fecha de retiro. O sea, según el ejercicio, el señor primero pasa la carta el día 31 de julio del 2020. Entonces, 2020, año 2020, mes, en julio, mes 7, día 31. Día 31. Fecha de ingreso. ¿Cuándo ingresó el señor? Dice que él trabajaba con la empresa desde el 1 de enero del 2020. Entonces, fecha de ingreso, año 2020, enero 1, 1 de enero. Miren, ¿cuánto nos da? Yo a manera de ejemplo voy a colocar aquí día 30, pero normalmente se debe colocar 30. Según la norma, los meses para liquidar llegan hasta el 30, pero nosotros le debemos sumar un día siempre para cuestiones de liquidación. Entonces, por eso lo voy a colocar aquí 31. Entonces, para que nos dé el valor exacto en días que le debemos liquidar al señor. O sea, siempre va a ser un más uno para poder hacer la liquidación de una manera adecuada, ¿cierto? Entonces, mire, noten que automáticamente nos dice cuántos días laboró el trabajador. Nos dice que trabajó 210 días. Automáticamente nos sacó la cuenta. Si no hubiera sido en julio, si no hubiera sido en agosto, miren que enseguida nos saca cuántos días laboró el señor. Pero en este caso nos dice que fue hasta julio. O sea, 210 días laboró el señor. Ahora que procedemos a qué? A mirar las bases para liquidar la liquidación. Nos dice que el señor tenía un salario mensual de 1.500.000 pesos. 1.500.000. Y además tenemos un sitio de transporte de 180.000. Horas acumuladas, no nos dice que tenía horas acumuladas, así que su salario base para la liquidación es 1.680.000 pesos. Miren que automáticamente nos da el valor de todo. La cesantía, ¿cuál es la fórmula de cesantía? Aquí está, miren acá de este lado. Fórmula de cesantía, salario base, ¿cierto? Salario base, ¿cuál es el salario base? 1.680.000. 1.680.000, mírenlo aquí, 1.680.000. Vamos a ir señalando para que ustedes vayan viendo. 1.680.000, aquí está. Por días laborados, ¿cuántos días laboró? 210 días según la liquidación que hicimos. 210 días. Entre 360. ¿Cuánto nos da eso? 980.000 pesos. Salario base por los días laborados entre 360. ¿Esos 360 qué significa? El año. ¿Cuántos días tiene el año? 360 días. Entonces, aquí nos da 980.000 pesos.
Esa es la fórmula para liquidar las cesantías. Aquí se las dejo también para que la anoten o se la estudien. También hay que liquidar los intereses de cesantías a los que haya lugar. ¿Cómo se liquidan los intereses de cesantías? Aquí está la fórmula. Cesantías, acá de este lado, cesantías, o sea, los 980 que liquidamos acá arriba, por el 12%, recuerden que las cesantías, el trabajador tiene derecho al 12% de las cesantías por cada año trabajado, ¿cierto? O sea, el 1% mensual. Entonces, 12% por el 12%, esto es un valor fijo, por el 12%, por los días laborados, 210, por 360 días. Aquí este signo, les prometo que se lo quito. Ahora se me puede como que ahora en este signo de aumento de liquidar la nómina, pero esto no es peso, esto no es valor, sino días. Entonces, entre 360. ¿Cuánto me da eso? 68.600 pesos. ¿Cierto? Entonces, las cesantías de este contrato de trabajo, de esta liquidación de contrato de trabajo son 68.600 pesos. Vacaciones. ¿Cuál es la fórmula de las vacaciones? Aquí está salario, ojo, que aquí hay una diferencia. ¿En qué? En que para las vacaciones no se le va a incluir el auxilio de transporte, no se va a incluir el auxilio de transporte para calcular la base de las vacaciones. El auxilio de transporte se excluye para calcular las vacaciones. Entonces, se va a coger el 1.500.000, o sea, el salario básico que gana el empleador, que gana el empleado. Entonces, ¿cuál es el salario? 1.500.000 por los días laborados, que son 210, entre 360. O sea, son 875.000 pesos que tiene derecho a las vacaciones. Hay que tener mucho cuidado con esto porque a veces por la ligereza tomamos el mismo valor, incluyendo el auxilio de transporte, y no es la manera que se debe hacer. Estaríamos liquidando mal las vacaciones. No se debe incluir el auxilio de transporte cuando se vaya a liquidar las vacaciones. Prima de servicio. ¿Cuál es la fórmula de la prima de servicio? Salario base, ahí sí se incluye otra vez el auxilio de transporte. Salario base, 1.680.000 por los días laborados, que son 210, entre 360. Eso nos da 980.000 pesos. Aquí está la fórmula. Esta es la manera de liquidarlo. Y miren que acá automáticamente nos dice cuánto sería la liquidación por 210 días laborados con un salario base de 1.500.000 y un auxilio de transporte de 180.000 pesos. ¿Cuánto tendríamos que pagarle al empleado? 2.903.600 pesos en la eventualidad que estas sean las liquidaciones que haya que hacer, que haya que pagarle cesantías, interés de cesantías, vacaciones y primas de servicio. En algunos casos, las primas de servicio ya se les ha pagado, ¿cierto? Entonces, si ya se les pagó, pues omitiríamos, no se les liquidaría nuevamente aquí y se les colocaría en la nota que las primas se liquidaron y se pagaron en su fecha correspondiente, ¿cierto? Pero yo lo coloqué aquí a manera de ilustración para que vean cómo se ve o cómo quedaría la liquidación de un contrato de trabajo liquidando todas sus prestaciones sociales. Las prestaciones sociales de un empleador son cesantías, interés de cesantías, vacaciones, primas e indemnizaciones en caso tal que las hubiera. Entonces, miren que es una planilla bastante útil, nos va a servir muchísimo. Sé que va a ser de mucha utilidad para ustedes esta planilla. Sé que va a ser muy importante tenerlo. Aquí abajito tenemos la posibilidad de que firme la persona que lo elabora, el auxiliar, el asistente, que lo revise el contador, el revisor fiscal, la persona encargada para ello. Y aquí lo firma la persona que recibe el dinero, ¿cierto? Entonces, amigos, espero que les haya gustado esta planilla, espero que les guste. Si les gusta, solicítenmela en un mensajito, en un comentario debajito del video,
y con gusto se los enviaré. Déjenme su correo electrónico y se los enviaré apenas tenga la oportunidad o lo más rápido posible. Espero que les haya gustado, no es más, espero que les haya gustado este video, que haya sido de mucha utilidad para ustedes. Si les gustó, coméntenlo, denle me gusta. Los invito una vez más a que se suscriban al canal, estaré subiendo videos como este. Voy a hacer un video para la otra semana sobre cómo contabilizo una liquidación de contrato de trabajo, cuáles son las cuentas que debo utilizar al momento de liquidar la cesantía, los intereses de cesantía, a qué cuentas vamos a llevarlas contablemente para que tengan ese proceso completo. Entonces, amigos, no siendo más, bendiciones y hasta una próxima oportunidad.